Alabado sea Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta hora nos están sintonizando. No hemos cumplido con la programación estipulada de a partir de las 8 de la noche por problemas de racionamiento eléctrico en el estado Zulia, en una parte del estado Zulia. Por eso no hemos cumplido con el día de ayer, que teníamos la continuación de la enseñanza que traemos esta semana sobre Marcos capítulo 7 y el choque de Jesús con los fariseos. Pero quiero recordarte la lectura de la palabra y espero que este mensaje sea de bendición ahorita y después del en vivo que quede para compartirte la palabra de Dios. Pero quiero leer los textos que faltaron ese día por estudiar, y vamos a leer en Marcos capítulo 7 verso 6. Marcos capítulo 7 verso 6 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Él, Jesús, les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de los jarros y vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, o maldiga padre y madre, que muera sin remisión. Pero vosotros decís: si alguien dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudiese beneficiarte de mí, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada en favor del padre o de la madre, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les dijo: escuchadme todos y entended. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad, Señor. Ayúdanos en estas batallas que vivimos en todas partes. Por cada día inclinarnos a la palabra. Bendice a cada hermano que ama tu palabra. Mira a aquellos que anhelan conocer y saber tu palabra, cómo leerla, cómo entenderla. Señor, ilumínanos, porque está escrito: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En el nombre de Jesús, Dios mío, que el pueblo que escucha a través de las redes sociales se vuelva a tu palabra. Es nuestro deseo, Señor, tú lo sabes. Ayúdanos a volvernos con todo nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias una vez más. Amén. Mi hermano, en esta hora continuamos con la enseñanza sobre el choque que Jesús tuvo con los fariseos. Esa confrontación tan tremenda que ellos tuvieron con Jesús, porque los fariseos se habían aferrado a la tradición. Los fariseos se habían aferrado a lo que los hombres decían, y como por consecuencia se habían alejado de la palabra de Dios. La semana antes pasada pudimos hablar de los saduceos y Jesús los llamó ignorantes porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Y aquí Jesús nos llama a los fariseos ignorantes, los llama hipócritas. No le da la misma respuesta
no le da la misma respuesta que le dio a los saduceos, sino que Jesús en el capítulo 7 de Marcos es muy contundente con los fariseos, los llama hipócritas y les dice que son un cumplimiento profético de lo que dijo Isaías en el capítulo 6 cuando vio la visión de la gloria de Cristo. En ese capítulo 6 de Isaías, el Señor los llama hipócritas porque ellos impusieron mandamientos de hombres y enseñanzas de hombres, y la alabanza y la adoración se volvió vana, se volvió vacía. Porque cuando tú te riges por lo que dicen los hombres, cuando nosotros nos regimos por lo que dicen los hombres y no por lo que dice la palabra de Dios, hermano, no se engañe. El Señor dice que en vano honramos a Dios, que en vano le hacemos culto a Dios, porque estamos siguiendo mandamientos de hombre y alejándonos cada día de la palabra de Dios. En todas partes se está predicando un evangelio de emociones, se está predicando un evangelio de fantasía, se está predicando un evangelio de sentimientos que no tiene que ver nada con la Biblia, ni con Jesús, ni con la Escritura. Mi hermano, en el capítulo 7 de Marcos, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos, está viendo el carácter de Jesús y su celo por su palabra. O sea, ellos querían que Jesús se sometiera a ellos, pero Jesús no se somete a nadie. Nosotros somos los que tenemos que someternos al Cristo de la gloria. Nosotros somos los que tenemos que someternos a la palabra de Dios. Somos nosotros. No es que nosotros queremos hacer nuestra propia doctrina, o que nosotros queremos imponer nuestros propios pensamientos y nuestros sentimientos. Hoy hay mucho sentimentalismo en los púlpitos. Hoy hay mucho sentimentalismo en los cultos. Es más, hay gente que cree que porque no lloró una noche en el culto está mal con Dios. Hay gente que dice, hoy no sentí el fuego de Dios. Sí, hay gente que dice, hoy no sentí el fuego de Dios, eso debe ser que estoy mal. Hay gente que se atreve a decir, no he hablado en lengua esta semana, eso es que estoy mal con Dios. Se miden por lo que sienten, se miden por las experiencias y no se miden por la palabra de Dios. Aquí Jesús, en el capítulo 7 de Marcos, midió a los fariseos por la palabra de Dios y los llamó hipócritas. Y los llamó hipócritas. Jesús los llamó hipócritas. Sí. ¿Por qué los llamó hipócritas? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Verso 7. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. ¿Cuándo es un culto en vano? Cuando la gente empieza a hablar boberías en el culto. Y cuando la gente se sube a un púlpito, lee un versículo de la Biblia y sálvese quien pueda, a decir cuánto disparate le pasa por la mente. Y no solamente eso, después que dicen los disparates, que saben que no concuerda con la palabra de Dios, se ponen a decir, no, es que yo soñé, no, es que Dios me dijo que tenía que hacer eso. ¿Sabe que desde que leo la Biblia pongo en duda los testimonios de esa gente que supuestamente ha ido al infierno? ¿Y sabes por qué los pongo en duda? Porque ninguno de esos testimonios concuerda ni con lo que vio Juan de Apocalipsis, ni con lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 16. Ah, pero esos que dicen que fueron al infierno, yo vi a uno testificando que fue al infierno, y después que dijo que fue al infierno se puso a inventar cuanta doctrina le pasaba por la mente. Como yo fui al infierno, tienen que creerme. Y empezó a imponer sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. No, usted tiene que creerme, yo fui para el infierno, esto es malo, aquello es malo, esto es malo, aquello es malo, porque yo fui para el infierno y usted tiene que creerme. Que le dé gracias a Dios que no lo dejaron allá si se fue al infierno a conocerlo.
porque Jesús da un testimonio concreto, lo que es el Hades, lo que es el lugar del tormento, y cuando describe la Gehenna, es muy claro, pero la gente que va para el infierno va para otro infierno, será para el de Dragon Ball, para de allá de esos animes japoneses, porque todo concuerda con lo que dice Dragon Ball, pero no con lo que dice la Biblia. Entonces, mi hermano, nos encontramos a los fariseos que no les importaba la palabra de Dios, sino que le importaba la tradición, las costumbres. Y les voy a decir una cosa, mi hermano, aquí, tristemente lo voy a decir, es más difícil tumbar un mito, una costumbre, que levantar un argumento. Es difícil derribar costumbres y tradiciones que se han metido dentro de la iglesia evangélica, que tienen 40, 50 años, porque a alguien se le ocurrió decirlo y quedó como doctrina. Y entonces anulan la palabra de Dios, y cuando te das cuenta que la palabra de Dios contradice esas supuestas doctrinas, cuando te das cuenta que la palabra de Dios contradice esas supuestas doctrinas y esos supuestos pensamientos que dicen ellos que son de Dios, y dicen, pero mira, la Biblia dice otra cosa. Uy, el Señor te reprenda. Uy, tenga cuidado con lo que está diciendo. Alguien me dijo, se atrevió a decirme, le dije, hey, esto que dijo alguien predicando y que dicen predicando, mira, no significa esto ni nada, porque mira lo que dice la Biblia. Y ellos dicen lo contrario. ¿Sabe qué tuvo el valor de decirme? Tuvo el valor de decirme, tened cuidado con lo que estáis escuchando. Hey, tened cuidado con lo que estáis diciendo, porque el enemigo engaña. Chicos, te estoy diciendo que lo dice la Biblia y lo vas a poner en duda. Hey, la palabra de Dios es la autoridad suprema. Los hombres no son la autoridad. Los hombres solamente son instrumentos de Dios, siervos de Dios. Y lamentablemente muchos de los que llamamos siervos de Dios mienten predicando por flojera o premeditadamente, o porque Satanás los tiene engañado. Porque la gente se está acostumbrando a escuchar voces y voces y voces y voces y voces, pero no comparan esas voces con la palabra de Dios. Mi hermano, ¿usted cree que uno no sueña? Hay gente que sueña y no marca 2 veces para decir que es de Dios. Yo digo que uno tiene que soñar y hacerle caso a lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, probad más bien los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi hermano, usted me está escuchando a mí, anote lo que yo digo, investíguelo, búsquelo en la Biblia, a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Usted tiene que verificar el mensaje. Usted tiene que verificar el mensaje de cada predicador. Ah, pero y lo que hay es un evangelio de amenaza. Si usted no me cree, es del diablo. Si usted no me cree, es un bruto. Si usted no me cree, es un ignorante. Cuidadito, yo tuve una revelación. Cuidadito, alguien duda aquí. Cuidadito, porque si usted duda es del diablo. No, mi hermano, no coma de esos cuentos. La mayoría de los púlpitos mienten predicando. Bueno, de los que se suben a los púlpitos, la mayoría mienten predicando. Y en estos días, que a lo que terminemos este estudio sobre Marcos capítulo 7, el choque que tuvo Jesús con los fariseos, te vas a dar cuenta muchas palabras que los predicadores dicen que significan algo y las investigas contundentemente con evidencia y te das cuenta que mienten. ¿Por qué? Porque son flojos. ¿Por qué? Porque les gustan los aplausos. ¿Por qué? Porque les gustan las alabanzas. ¿Por qué? Porque les gusta el dinero. Y aquí es donde Jesús enfrenta a los fariseos. Aquí es donde Jesús enfrenta a los fariseos y recuerda, los llama hipócritas. No los llama ignorantes, los llama hipócritas. Y los llama hipócritas delante de la gente. Porque a veces, mi hermano, tomamos actitudes que dejamos la palabra de Dios y la gente está tan acostumbrada en las tradiciones que cuando tú le dices algo de la palabra de Dios,
te llaman grosero, te llaman ignorante, te dicen cuanta cosa mala porque se han aferrado a la mentira que los hombres le impusieron. A las mentiras que los hombres le impusieron. Sigamos leyendo, porque lo importante aquí es leer. Lo importante aquí es leer lo que Jesús está diciendo. Verso 7 del capítulo 7 de Marcos. En vano me rinden culto. ¿Por qué? Enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Si tu iglesia es así, si mi iglesia es así, si el predicador es así, el culto se hizo en vano. Porque en el culto tiene que estar exaltado primeramente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas y sus palabras. Vuelvo y te lo digo, siempre lo voy a decir con la ayuda del Señor. No confíes en nadie que no tenga a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el protagonista del mensaje, como el centro del mensaje. No confíes en ningún predicador que no te cite las Sagradas Escrituras, que no te las vuelva a leer, te mande a abrir la Biblia, te mande a buscar la Biblia y te mande a seguir texto por texto la enseñanza. No confíes en esos predicadores que leen un texto de la Biblia, pegan 4 gritos, 5 saltos y le profetizan a todo el mundo, sálvese quien pueda, pero nunca te dan el mensaje de la Escritura, ni los principios fundamentales de la Escritura para que el creyente se alimente de la palabra de Dios, porque lo que da vida espiritual es la palabra de Dios. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Entonces le preguntas a alguien, ¿qué da vida espiritual? 80 días en ayuno. ¿Qué da vida espiritual? 50 horas de oración. Vida espiritual te da es la palabra de Dios, porque Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Es el centro de la palabra de Dios. Quien no te presente a Cristo como el protagonista de los mensajes, para mí es un falso profeta. El que profetice, brinque, salte y haga milagros y no te diga que te vuelvas a la palabra de Dios, es un falso profeta, es un falso predicador. Tenemos que volvernos a Cristo, tenemos que volvernos a la lectura de la palabra, tenemos que volvernos al estudio de la palabra, y esa palabra nos va a hacer personas de oración y de búsqueda. ¿Qué dice el Salmo 1? Que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mi hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos y lamentablemente esa levadura farisaica de que Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran, ¿oyeron? Esa doctrina, Jesús le llama cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque se mete y se va inflando y va dejando la doctrina de Cristo a un lado. Jesús nos advirtió sobre eso. Hoy vivimos un evangelio muy astuto de que Dios quiere cumplir tus deseos, de que Dios quiere cumplir tus metas y que para esto te trajo Dios a la iglesia, para cumplir tus caprichos. Hoy estamos viviendo un tipo de evangelismo con un mensaje prácticamente político, ofreciendo y no exigiendo a esta sociedad que se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Dios para recibir el perdón en Cristo Jesús. Incluso hay creyentes, mi hermano, que dicen, bueno, yo soy evangélico porque Dios me necesitaba. ¡Ja! Es que Dios me escogió a mí como predicador porque vio la labia que yo tenía como comerciante en el mundo y por eso me trajo a sus caminos para traer almas a Él, porque yo sí soy inteligente. No, Dios me llamó porque como yo soy inteligente para las matemáticas, por eso Dios me llamó. Hermano, y muestran que sus corazones todavía no se han arrepentido y están bautizados. La gente cree que está en Cristo por sus cualidades.
y cree que nosotros le hacemos falta a Dios. No, mi hermano, Jesucristo hace falta en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestra boca. Jesús le dice, ustedes con doctrinas de hombre, el culto de ustedes no sirve para nada. Eso fue lo que les dijo Jesús. Yo no me lo estoy inventando. Lee Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Las tradiciones te dejan, las tradiciones te alejan de los mandamientos de Dios y te enceguecen. Mira lo que le dice Jesús a los fariseos. Los llama hipócritas, los llama inventores de doctrina y que el culto que ellos hacen es vacío. Mira lo que dice el verso 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros y vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le rendían culto a los objetos, le rendían culto a lo físico, le rendían culto a lo exterior. Y qué peligroso es eso, mi hermano. Rendirle culto a los objetos, a lo exterior. Rendirle culto, eso es idolatría. Es más, hay personas que todavía son idólatras. No le rezan a María, ni a la estatua de José Gregorio, ni a la estatua de la Virgen tal. Pero a veces hablan hasta con el carro, mi hermano. Le hablan al carro, le hablan a la moto, le hablan a la bicicleta, le hablan a la casa. Y creen y señalan a otros por no tener lo que ellos tienen. Mire, hay un evangelio que cree que la señal de estar bien con Dios es tener dinero, es tener riqueza, es tener buena posición económica. Incluso hay personas que se miden por el número de sus campañas, de sus actividades, y creen que eso es estar bien con Dios. Pero Jesús está diciendo aquí que eso no es estar bien con Dios. Invalidaron la palabra de Dios y colocaron como señales cosas que más bien a veces el enemigo es el que se la da al cristiano para que no busque a Dios. No le dijo Satanás a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y así hay muchos cristianos, no salen a la obra de Dios, no salen al ministerio, no se atreven a ejercer el ministerio evangelístico de predicador o profético que Dios le dio, porque ese ministerio no le genera dinero, a menos que se pongan a predicar mentiras, a menos que se pongan a decir falsas profecías. Todo el mundo quiere ser pastor porque quiere agarrar dinero, porque quiere exprimir a las ovejitas. Todo el mundo, mira, todo el que tú te encuentras y te pregunta ¿cuál es tu llamado? Yo le digo, no, a mí Dios me llamó como predicador. Te lo puedo comprobar y la gente lo comprueba también. Ah, pero tú eres pastor, no hayan cómo acomodarlo. No, mi hermano, Dios a mí no me mandó a abrir obras. Dios me mandó a advertirle a usted que se vuelva a la palabra de Dios. Nos abre puertas para hablar de Cristo, para hacer culto, y lo hacemos. Pero no vamos ni a dividir a nadie, ni a invitar a nadie, porque el llamado me lo hizo Dios a mí. Y yo tengo las convicciones necesarias por mi llamado. No sé cuál será el tuyo, pero hay personas que tienen su don evangelístico, su ministerio profético, su ministerio como predicador, lo tienen apagado porque ellos quieren es ganar dinero. Y creen que ganando dinero está bien con Dios. Mi hermano, Jesús se los dijo, ustedes dejaron el mandamiento de Dios. Ustedes dejaron la palabra de Dios. Ustedes dejaron la escritura para imponer vuestras tradiciones. Claro, porque las tradiciones traían esto, ¿ve? Porque con las tradiciones no puedes renunciar. Este es un camino de renuncia. Y Jesús le dice, en el verso 9, les dice, qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios. Mire que se lo repite muchas veces. Desde el verso 6 usted lo lee y Jesús le recalca y recontrarrecalca lo que ellos están haciendo mal.
están dejando la palabra de Dios. Están dejando el mandamiento de Dios. Hermano, y hay que ser repetitivo. Sabes que hoy me estaba acordando y creo que lo puse por el estado de WhatsApp, que la gente deja la palabra de Dios, que la gente se aburre de la palabra de Dios, que la gente, hay gente que ya está acostumbrada a escuchar profecías de 5 a 7 minutos, profecías que no tienen ni sentido, y no les gusta escuchar estudios bíblicos de 2 horas, 3 horas. Ahora en YouTube tú puedes acelerar a la persona si habla lento, si habla pasito, tú puedes acelerarlo y escuchas un estudio de 2 horas en 40 minutos. Pero hay personas que no resisten 10 minutos ni el en vivo. Hay personas que si no escucha palabras bonitas, cosas halagüeñas, halagadoras, no se queda escuchando el mensaje, y profecías de 5 a 7 minutos los tiene hipnotizados, y ninguna de esas profecías, que son falsas, en su mayoría son producto de un espíritu de adivinación y de un espíritu de mentira, ninguna te manda a leer la Biblia. Ninguna te manda a leer la palabra de Dios. Ninguna te manda a estar pendiente de la profecía bíblica, mi hermano. Es increíble esta situación. Y Jesús les recalca la palabra 2 o 3 veces. Les dice: ustedes dejaron el mandamiento de Dios. Ustedes están siguiendo tradiciones. Ustedes dejaron el mandamiento de Dios. Ustedes están siguiendo tradiciones. Y mire, y ahora Jesús les cita la Biblia. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Si tú le prestas atención a Jesús de la Biblia, Él siempre respondía con la palabra de Dios. El Jesús de la Biblia siempre respondía con la palabra de Dios. En estos días pasados me tocó un caso, y varias veces, que respondí con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me dijeron? Personas que son líderes en iglesias. ¿Sabe qué me dijeron? Vos sois bobo. Te la dais que sabéis más que los demás. ¿Qué puedo pensar yo de una persona así, mi hermano? Por solamente citarle la Biblia. ¿Qué piensa la persona? Hermano, ¿qué pensamos nosotros? Que a nuestro Señor Jesucristo se les pasan las cosas por alto. De verdad, ¿qué pensamos nosotros? ¿De verdad creemos que Jesús es blandengue? ¿Que Jesús no le presta atención a nada? De una vez que los llama hipócritas, de una vez que los llama tradicionalistas, de una vez que los llama diciéndole: ustedes dejaron el mandamiento de Dios por aferrarse a las tradiciones de los viejos, de los ancianos, y en vano le rinden culto a Dios. Verso 10, mira lo que dice: pues Moisés dijo, está citando la palabra de Dios, pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera sin remisión. Está citando Éxodo 20 y Deuteronomio 6, si mal no recuerdo. Ya te voy a decir. Verso 10 está citando Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Jesús siempre citaba las escrituras. ¿Cuál es tu conversación en la iglesia? ¿Cuál es tu conversación con los hermanos de la iglesia? Como los fariseos: yo no soy como fulano, porque eso lo estamos viviendo hoy. El demonio, el espíritu fariseo siempre anda diciendo: yo no soy como fulano, yo no soy como Juan. Juan habla muy rústico. En estos días le decía a un amigo mío que está leyendo mucho la Biblia, le decía que los peores predicadores y los predicadores más mentirosos te hablan con una elocuencia y te hablan tan pasito que yo atormento cuando hablo, cuando converso. Yo atormento cuando regaño a los sobrinos, cuando atormento a las personas. Pero esos predicadores te hablan con una suavidad y dicen cosas tan demoníacas, pero la gente no se da cuenta, porque como ellos hablan tan humildes,
Mire, aquí yo estoy hablando pasito y creo que lo estoy atormentando a usted. Ey, no citan la escritura. No citan la palabra de Dios. Jesús siempre daba una respuesta bíblica. ¿Cuál es tu respuesta, mi hermano? Como la de los fariseos, que dicen, no, yo no soy como fulano. Yo no soy como Juan. Juan es muy gritón. No, yo no soy como ese, que lo dejó todo. No, yo no soy como la obra tal. Yo no soy como la iglesia tal. Hermano, hubo gente hubo gente que yo escuché hablando en medio de multitudes. Nosotros no somos como aquellos. Nosotros no somos como estos. Nosotros no somos como los demás. Mi hermano, así hablan los fariseos. Así no hablan los hombres de Dios. Hermano, cuando uno se pone a decir, yo no soy como el predicador tal, o yo no soy como el predicador tal, yo le tiro palo a la falsedad. Yo digo que hay predicadores mentirosos, pero Dios me guarde de estar nombrando gente. ¿Sabe por qué? Porque usted es el que se debe dar cuenta quién es falso, y se va a dar cuenta con la palabra de Dios. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos están en la Biblia, los frutos del Espíritu, los frutos de justicia, los frutos de la palabra, los frutos de todo lo que dice la Biblia, de la lectura bíblica. Ah, no, los fariseos dicen, yo no soy como los demás. Y me asusta, porque hay predicadores que la gente tiene buen concepto de ellos, pero ellos a veces no se dan cuenta que dicen esas palabras. Hermano, eso es la mente farisea. Eso no viene de la mente de Cristo. Ah, no, yo no soy como la organización tal. Yo no soy como el concilio tal. Yo no soy como el reverendo tal. Mi hermano, Jesús no te manda que te compares con las personas. Jesús manda que te vuelvas a la escritura. Y que con la escritura se la reveles a las personas. Es más, la repita. Aquí lo que estamos haciendo es leer y decir que lo que Jesús dice es verdad. Mira, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera sin remisión. En estos días pasó algo, y ¿sabe qué hice yo? Se lo voy a decir, me da vergüenza, pero se lo voy a decir. Regañé a mi papá. Y no pasaron ni 20 segundos cuando me regresé y le pedí perdón. Porque uno no es quien para regañar a los padres. Le pedí perdón. Ya está viejito y a veces hace cosas que de verdad tremendas. Ya está viejito ya. Y le dije, así como lo hice, le dije de una vez, perdóneme, porque yo no debí decirle eso ni hablar así, porque usted es mi papá, perdóneme. Mi hermano, uno tiene que volverse a la palabra. Mire, esto es juicio. Jesús está validando el mandamiento principal. Y les dice, verso 11, pero vosotros, fariseos, le decís, si alguien dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, y ya no le permitís hacer nada a favor del padre o de la madre. ¿Sabe qué persona a mí me parece hipócrita? La que va, diezma y ofrenda, pero no le da ni un vaso de agua al papá. ¿Sabe qué persona a mí me parece hipócrita? Y lo voy a decir otra vez. Tengo respaldo del Cristo de la gloria. Y además, yo no predico por dinero, ni ando buscando púlpitos por ahí. Si quieres compartir la palabra conmigo, y si quieres que compartamos la palabra de Dios, la compartimos. Escríbeme al privado, habla conmigo. Pero te voy a decir que me parece hipócrita. Alguien que diga, yo le soy fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas, y no le lleva al papá y a la mamá ni un pesito, ni un dólar, ni una monedita, ni un pollito para compartirlos con ellos. ¿Sabes qué me parece hipócrita? Y lo voy a repetir otra vez. Que alguien diga, mami, papi, te diera para el almuerzo que no tienes, pero lo que tengo es el diezmo y la ofrenda la voy a llevar. Eso se llama hipocresía. Por eso en el capítulo 7 de Marcos, Jesús le dice a los fariseos hipócritas,
en vano me rinden culto. En vano me rinden culto. Porque anulan los mandamientos de Dios por seguir tradiciones y han hecho que los hijos no le den nada a los padres. Hay gente que es fiel en la iglesia para hacer empanada, para hacer hallaca para la iglesia, pero no hacen una vendimia a favor del papá y de la mamá. Hay gente que en la iglesia los alaba porque aportan y dan de todo para el templo y hasta le regalan cosas al que está al frente, que no es malo, pero dejan el mandamiento de Dios de ayudar primero al papá y a la mamá. Me parece hipócrita que alguien diezme y ofrende y el papá y la mamá esté pasando hambre. Porque aunque sea con un poquito que uno le da al papá y a la mamá, ellos se alegran y uno está cumpliendo el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tú no honras a tus padres, Jesús dice que mueras sin remisión. Así dice Jesús, confirmando el texto de Moisés. ¿Conoces al Cristo de la Biblia? Porque los fariseos querían que Jesús se adaptara a ellos. Y los discípulos de Jesús, Jesús le dijo: no me vengan con eso, hipócritas, no me vengan con eso. Con eso ustedes no me van a venir a mí a manipular. Lo que vale aquí es la escritura y ustedes la anularon por imponer sus propios cuentos de hadas. Ustedes mismos anularon la palabra de Dios. Mi hermano, primero está Dios y su palabra. ¿Oyó? Y hoy lamentablemente el evangelio ha sido tratado como una empresa, como un consorcio, y eso no es el evangelio. Hoy las organizaciones, no voy a decir nombres ni tirar punta, porque que eso pasa en todas partes del mundo. Yo estoy asombrado. Algunas se vuelven como si fuera mafia. Necesitamos dinero, necesitamos dinero, necesitamos dinero, y no escuchas a ningún predicador de esos decirle al creyente: tienes que cuidar a tus padres, tienes que soportarlos porque están viejitos, tienes que darle antes de traer ofrendas y diezmos aquí a la iglesia, tienes que tener la conciencia tranquila delante de Dios que se le da primero a los padres. Así que sea un poquito, no seas como estos que los obligaban a decir: no, lo que tengo aquí es para la ofrenda, no te puedo ayudar, invalidando el mandamiento de Dios. Mi hermano, mire, hay un versículo en Oseas 4:6 que nadie quiere decir completo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido, no los mundanos, no los políticos. Mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo te voy a echar del sacerdocio, es decir, del ministerio. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y como vemos a muchas personas hoy en día, y Dios guarde mi niña, porque tengo una niña que ya está creciendo ya. Pero, ¿qué vemos hoy en día? Los padres supuestamente son fieles en la iglesia y los hijos hasta satanistas son, hasta endemoniados. Yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Ah? ¿Cómo es esto? Entonces uno tiene que recapitular. Dejas el conocimiento de Dios, que Jesús te está diciendo que te vuelvas a la escritura, y tú sigues con las tradiciones pensando que 40 días de ayuno va a libertar a tus hijos, que 50 días de vigilia va a libertar a tu familia, y no te gusta la palabra de Dios. Mire, mi hermano, hay personas que yo vuelvo y repito y recalco, que siempre lo digo, le preguntas si leyeron la Biblia hoy. Se me olvidó. O sea, si tú te olvidas de la palabra de Dios, Oseas 4:6, Dios se olvidará de ti. Dios se olvidará de ti. Mi hermano, vamos a dejar la conclusión para mañana, si Dios quiere.
Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Vuélvete a la Escritura, mi hermano. Vuélvete a la Escritura. Vuélvete a los mandamientos de Dios. Vuelve a leer la Biblia así como está ahí. No hay nada que inventar. De verdad, no hay nada que inventar. No hay nada que torcer. Así mismito como la leíste en tu versión. Como la leíste en tu versión. Mi hermano, léela así y créela así. Ah, no, la gente agarra la Biblia, lee ese pasaje y no haya cómo anular lo que Jesús está diciendo. No, pero usted tiene que diezmar. No, el Señor Jesús ahí no quiere decir que no tienes que diezmar ni ofrendar. Jesús dijo lo que quería decir. Si tú no honras a tus padres, no vengas con ese cuento que Dios te va a bendecir porque diezmaste y ofrendaste y preferiste llevar el diezmo y la ofrenda. Y no estoy en contra del diezmo y la ofrenda, claro. Pero es una hipocresía, dice Jesús, que lleves diezmo y ofrenda a cualquier parte y no estés pendiente de darle a tus padres. Mi hermano, estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos de apostasía, tiempos donde la palabra de Dios ha sido echada a un lado. Mi hermano, y yo no voy a respaldar a nadie que no esté pendiente de la palabra de Dios. Yo no voy a respaldar a nadie que no tenga la palabra de Dios en primer lugar. Si tú tienes la palabra de Dios, hablemos de la palabra de Dios. No hablemos de fulano, de perencejo, de sutanejo. No hablemos mal de aquel y de lo otro. Si hay falsos profetas, si hay falsos predicadores, si hay falsos maestros, si hay falsos creyentes, pero no ganamos nada nombrando a las personas. Demos la palabra de Dios, que cuando esa palabra llegue, muchos se darán cuenta de que estamos predicando la verdad y que ellos van a comenzar a leer la Biblia y a investigar lo que decimos. Analiza todo lo que decimos con la palabra de Dios. Haz un estudio sobre la justicia de Dios. Tú mismo agarra un cuaderno y agarra la Biblia y busca cómo es el carácter de Cristo. Porque cuando terminemos este mensaje, vamos a agarrar los mensajes a las 7 iglesias y te vas a dar cuenta que borraron al Cristo de los evangelios y se inventaron otro Cristo en las iglesias. Un Cristo que habla de ropa, de pintura, un Cristo que habla más de dinero, de carros, un Cristo que hace promesas que el de la Biblia no hizo. Vamos a volvernos a la Biblia, mi hermano. Vamos. ¿Quieres hablar conmigo? Hablemos. ¿Quieres discutir un tema de la Biblia conmigo? Discutamos un tema de la Biblia. Intercambiemos ideas. ¿Cuáles son tus principios fundamentales de la Biblia? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Qué recibiste de doctrina? Mandamientos de hombres. Verificaste todo lo que enseñan en las iglesias donde tú te congregas. Verificas lo que dice ese predicador, o a todos le dices amén. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Verificas. ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántos libros de la Biblia te lees en un mes? A mí me puedes hacer esas preguntas. ¿Oíste? Porque si te las hago yo, es porque estamos en la sintonía de Dios. ¿Cuántas veces lees la Biblia? ¿Cuántos libros de la Biblia estás leyendo? ¿Qué temas de la Biblia estás investigando? Tienes que darte cuenta qué estás haciendo para la gloria de Dios. Dios nos ayude, mi hermano. Ore mucho por nosotros. Tenemos batallas, conflictos, peleas, pero seguiremos adelante en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar por todos ustedes. Voy a orar por los enfermos. Voy a orar por ti, que me estás escuchando en vivo y después en diferido. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu santo nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad sobre la tierra como en el cielo. El pan de nosotros, el cotidiano, según el día, danos. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Señor, mira a mis hermanos que escucharon esta palabra. Toca sus corazones para que se vuelvan a la Escritura. Mira a aquellos que están enfermos, sánales en este momento de cualquier enfermedad, sean libres. Mira a esta persona que por coincidencia, dice él, escucha esta oración, libértalo del demonio y dale un espíritu libre para volverse a la palabra de Dios. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Mira a aquellos que quieren convertirse al Evangelio y no saben orar, Señor, que te pidan perdón por sus pecados en el nombre de Jesús y dales libertad. Guárdalos, cuídalos. Gracias por aquellos que escucharon el en vivo, Señor, y por los que los escuchan después. Amén y amén. Tuya es la gloria, Señor Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te guarde. Estamos en contacto. Mañana a las 8, si Dios lo permite, culminaremos esta enseñanza. Ajá, vamos a ver.